Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la que vamos a hablar ya del potencial creado por un plano conductor infinito. Esta clase es una continuación de todo el listado de últimas clases en las que hemos estado calculando campos y potenciales eléctricos creados por diversos conductores. Y en esta ocasión le toca el potencial del plano infinito. Un cálculo para el que vamos a necesitar la fórmula de la clase anterior, que fue el campo eléctrico que creaba este mismo conductor plano. Vamos a ello. Como punto de partida, recordaremos que en el vídeo anterior ya vimos que si teníamos un plano infinito, es decir, en el que estos bordes llegasen hasta una distancia infinita, con una densidad superficial de carga uniforme, es decir, que en cada metro cuadrado de plano haya siempre la misma densidad de carga, y en particular si suponíamos que esa carga era positiva, el campo eléctrico que creaba hacia arriba por un lado y hacia abajo por el otro, siempre hacia afuera del plano, si el plano estuviese en vertical sería hacia la derecha y la izquierda o hacia adelante y hacia atrás, era un campo eléctrico que tenía la propiedad de que no se reducía con la distancia. El módulo de este campo eléctrico siempre sería sigma, la densidad superficial de carga del plano, dividido entre 2 veces epsilon 0. De modo que en la parte de arriba del plano el campo eléctrico sería 0 y 0 en los ejes X e Y sigma partido de 2 epsilon 0 hacia arriba, y en la parte de abajo el campo eléctrico iría hacia abajo pero tendría el mismo módulo, sería 0, 0 y menos sigma dividido entre 2 epsilon 0. Es decir, que tanto hacia un lado del plano como hacia el otro, el campo eléctrico es un campo constante y únicamente se invierte en la dirección al cambiar la cara del plano en la que estamos. Un campo constante se caracteriza porque su circulación, la circulación del campo eléctrico en este caso, se puede calcular de una forma muy sencilla, dado que la circulación es la integral del campo eléctrico por dr, y si el campo eléctrico es constante, esto se puede cambiar por el producto escalar del campo eléctrico por la variación de posición. Lo cual básicamente implica que si delta R es, por ejemplo, este vector, el vector que indica hacia dónde nos estamos moviendo, y alfa es el ángulo que se forma entre el campo eléctrico y la dirección en la que nos movemos, tenemos 3 casos. Si nos movemos a favor del campo eléctrico, alfa son 0 grados y la circulación del campo eléctrico básicamente es E por la longitud que estemos recorriendo. Si alfa son 180 grados, es decir, si vamos en contra del campo eléctrico, la circulación del campo eléctrico va a ser menos campo por longitud, utilizando el tema de que E por delta R va a ser módulo del primero por módulo del segundo por coseno del ángulo que forma. Por otra parte, si alfa son 90 grados, es decir, si nos movemos en perpendicular al campo eléctrico, la circulación del campo eléctrico va a ser 0. Es decir, que si el plano tiene carga positiva, la circulación va a ser positiva si nos alejamos, negativa si nos acercamos y nula si nos movemos en perpendicular al campo. Es decir, si nos movemos en perpendicular al campo eléctrico, da igual si a un lado del plano o al otro, la circulación es 0 porque nos movemos de forma perpendicular al campo. Y como resulta que la circulación del campo eléctrico es menos la variación de potencial, podemos concluir que la variación del potencial entre dos puntos es menos la circulación del campo eléctrico. De modo que si yo voy desde un punto como este que estoy marcando ahora hacia arriba siguiendo el campo eléctrico, la circulación es positiva y el potencial se reduce. Por el contrario, si yo voy desde un punto alejado hacia abajo y me acerco, la circulación es negativa y el potencial aumenta. Y si yo voy desde un punto como este en perpendicular al campo o en paralelo al plano, la circulación es 0 y el potencial no cambia. Es decir, que en cualquier plano que yo me mueva paralelo al plano original, el potencial va a valer todo el rato lo mismo. Y ahora podemos suponer en particular que nos movemos siempre hacia arriba, de modo que el potencial en el infinito valga 0 voltios, y que queremos calcular el potencial a una altura z, por ejemplo la del plano que acabo de marcar aquí. Entonces, la variación de potencial va a ser v infinito menos vz, si voy desde z hacia arriba. Esto es lo mismo que menos vz, dado que el potencial en infinito estamos diciendo que vale 0, y lo que tenemos es que menos vz es menos la circulación del campo eléctrico al ir hacia arriba. Como al ir hacia arriba iríamos siguiendo el campo eléctrico, y esto va a ser igual a menos el módulo del campo por la variación de z. De modo que tenemos que el potencial en z es sigma partido de 2 por epsilon 0 por infinito, que es el valor final, menos z, que es el valor inicial. Y desarrollando este paréntesis tenemos que el potencial a una altura z por encima del plano va a ser infinito menos sigma partido de 2 veces epsilon 0 por z.
Este potencial tiene la misma característica que el que vimos para el hilo conductor infinito. De por sí valdría infinito en todos los puntos menos en z igual a infinito, donde se cancelaría y daría 0, pero necesitamos expresarlo así para poder seguir diciendo que el campo es menos el gradiente del potencial. Y aquí es donde se entiende por qué el campo eléctrico puede ser constante a cualquier distancia, porque puede no cambiar por mucho que nos alejemos del plano. Lo que sí que cambia es el potencial, pero como todo el rato cambia de la misma forma, cada vez que z crece 1, el potencial se reduce en menos sigma partido de 2 epsilon 0, esto hace que el campo eléctrico asociado sea constante, pero eso no significa que el efecto del plano no se reduzca con la distancia. Cada vez hay menos potencial a medida que nos alejamos del plano. Lo que sucede es que todo el rato se reduce igual de rápido, y esa reducción es precisamente el campo eléctrico. Y ahora, como viene siendo habitual, vamos a ver qué sucede si obtenemos el potencial integrando. Si marcamos aquí un punto P y si además decimos que este es el origen de coordenadas, si la posición de cualquier punto la determinamos por su distancia r al origen y por su ángulo θ girado con respecto al eje x, y si le llamamos z a esta separación vertical. La distancia que se producía entonces entre el punto P y cualquier punto del plano era la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado, y la contribución que hace el punto P en el potencial cada punto del plano va a ser la densidad superficial de carga entre 4pi por epsilon 0 por la separación, que es la raíz de r cuadrado más z cuadrado. Esto es cuánto contribuye al potencial en P cada punto del plano. Y ahora, si queremos el potencial total en P, lo que tenemos que hacer es integrar, y vamos a integrar en coordenadas polares. Esto va a ser sumar el potencial que crea cada punto integrado en el área, cosa que nos queda como una integral doble de sigma a partir de 4pi epsilon 0 por la raíz de r cuadrado más z cuadrado por r de r por d θ, que era el elemento diferencial de área al integrar en coordenadas polares. Una vez aquí sacamos fuera lo que es constante, entonces nos queda sigma partido de 4pi por epsilon 0, y ahora separamos una integral con las cosas de r y otra con las cosas de θ. La integral con las cosas de r va a ser r por dr partido de la raíz de r cuadrado más z cuadrado, y la integral con cosas de θ va a ser dθ. Esta integral se va a convertir en la variación de θ, y como vamos a dar una vuelta entera, esto va a ser básicamente 2pi menos 0, el 0 nos da igual, nos va a quedar un 2pi, y este 2pi se va a cancelar con el 4pi de abajo y nos va a quedar un 2 dividiendo. Y todo eso lo hago ya de golpe. De modo que vamos por el buen camino, porque ya tenemos un sigma partido de 2 veces epsilon 0. Vamos a ver ahora qué pasa con lo de la derecha. Y en la derecha tenemos una integral que realmente podríamos considerar directa, pero que la voy a hacer con un poquito más de calma. Vamos a llamarle u a la raíz de r cuadrado más z al cuadrado. Vamos a llamarle r a la raíz de u cuadrado menos z cuadrado, y vamos a decir que la derivada de r con u es 1 partido de 2 veces esa raíz de u cuadrado menos z al cuadrado multiplicada por la derivada de lo de dentro, que es 2u. Es decir, que este 2 con este 2 se me va a cancelar, y ahora cuando sustituya aquí arriba me va a quedar sigma partido de 2 veces epsilon 0 por la integral de la raíz de u cuadrado menos z cuadrado, esto es r, por el diferencial de r, que lo voy a cambiar por u diferencial de u entre la raíz de u cuadrado menos z cuadrado, partido por u, que es la raíz que ya estaba abajo dividiendo. De modo que la u se cancela con la u, la raíz se cancela con la raíz, y lo que nos queda aquí básicamente es sigma partido de 2 veces epsilon 0 por la variación de u. Y esto no es otra cosa que sigma partido de 2 veces epsilon 0 por la variación de la raíz de r cuadrado más z al cuadrado. Y ahora de nuevo tenemos que dar valores. ¿Qué sucede con esta raíz cuando r es infinito? Pues que vale infinito. ¿Y qué sucede con esta raíz cuando r vale 0? Pues que nos queda z. Entonces nos queda esto de aquí, que es la misma fórmula que habíamos obtenido antes, teniendo en cuenta que la variación de potencial eléctrico es menos la circulación de campo eléctrico. Así que todo encaja. Y hasta aquí sería todo. Como veis, la dinámica es siempre la misma, ya sea usando el campo eléctrico para llegar al potencial, ya sea integral. Siempre se hacen el mismo tipo de técnicas, y en unos casos pues son más sencillas y en otros casos pues son más complicadas. Los planos conductores tienen mucha utilidad, sobre todo en el tema de la física de circuitos, y en la siguiente clase iremos tirando por ahí. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos dos planos conductores colocados en paralelo con el campo eléctrico y con el potencial eléctrico. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!